hoy nuestra invitada especial es la abogada Sarina Surache, que nos está contando toda su experiencia en el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad, Sarina? Así es. ¿Te estás sintiendo cómoda? Sí, muy. Muy bien. Bueno, nos decías fuera del aire, ¿qué más estás utilizando? ¿Qué cosas nuevas descubriste y lo estás aplicando en tu carrera? Bueno, muchas, pero bueno, para sí, poder los dos transmitir. Últimos descubrimientos, por decirlo así, Dale. son la posibilidad de escanear documentación, por ejemplo, y subirla a la nube del Google Drive. Bien. Organizar la información en la nube, que se puede acceder desde cualquier computadora, desde Claro, el mismo ponerlo en la celular. nube. Sí. ¿Cómo lo pones en la nube? A ver, para explicarle a los oyentes. Yo entro con la aplicación de Drive en el Drive. celular, cualquier celular que tenga sistema Android Ajá. lo tiene, o si no se puede descargar también el nuevo archivo, escanear, y tomo y me creo un archivo PDF con toda la documentación que yo cargo. Perfecto. Y me la manda directamente, me la cargan A la Drive. nube. ¿Con eso qué ventajas tenés? Y con eso yo tenía la costumbre anteriormente de, cuando necesitaba documentación digitalizada, sacarle foto. Claro. Y bueno, tenía un montón de archivos separados con la documentación desordenada, entonces esto me permitió organizarme también de otra forma. Ordenarse, claro. Sí. Y no ocupar almacenamiento. Claro, no ocupar que es lo almacenamiento. más importante. Sí, y aparte puedo acceder a la información desde cualquier plataforma. Desde cualquier plataforma, perfecto. Sí. ¿Qué otro descubrimiento? Y lo otro, el calendario de Google. ¿Por qué? Porque puedo cargar cuando entra alguna citación o alguna información, la cargo en el calendario y después la puedo ver en el celular o la puedo ver en otra computadora, y además automáticamente me saltan en el celular las notificaciones. Perfecto. Entonces tengo la información organizada y no me olvido de nada. No tiene que usar ni despertador, Claro, ni, no. no sé, No, papelitos claro. de colores, ¿no es cierto? Estábamos hablando, Sí. antes del corte, estábamos hablando del sistema previsional Sí. nacional e internacional de Ujú. gente que vive en otro país, el reconocimiento de los aportes. Nos gustaría profundizar un poquito más ese tema. Bueno, ¿alguna cuestión en particular? Y el caso típico de un argentino que se va a vivir a Italia o se va a vivir a España y tiene aporte en Argentina, y a su vez, como no ha sido tan viejo aún, sigue haciendo aportes en su trabajo de Europa. Bueno, Argentina... Cuando esa persona se quiere jubilar, ¿qué Sí. pasa? Bueno, Argentina tiene tratados internacionales para reconocimiento recíproco o mutuo de aportes con muchos países, en la América Latina y en Europa, puntualmente, Bien. que permiten que los aportes que se hacen en otros países sean reconocidos en Argentina, y los aportes que se hacen en Argentina sean reconocidos en otros países como si se hubieran hecho en ese mismo país. Perfecto. Entonces, Al momento de la jubilación de esa claro, persona. cada tratado internacional tiene igual su protocolo de aplicación según las necesidades de cada caso particular. El que yo trabajo es el convenio hispano-argentino, o sea, el convenio entre Argentina y España de Seguridad Bien. Social, que tiene su propio protocolo de aplicación y permite, por un lado, que se unan los aportes hechos en España y los hechos en Argentina para obtener una jubilación en el país donde reside la persona. Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, se permite también que si la persona tiene los requisitos en ambos países para obtener su beneficio jubilatorio, pueda obtenerlo sin perder ninguno de los dos. Ah, puede Por usar. eso, Bien. claro, una gran mayoría, diría yo, de las consultas que hemos tenido han sido por personas que tienen su periodo mínimo completo de cotización en España y tienen algunos años en Argentina y quieren completarlos con la moratoria previsional Cierto, para que- tener ambas jubilaciones. ¿Y les conviene hacer eso o...? Sí, Para sí, no- porque es una claro, jubilación porque extra. pero Son los dos aportes de un jubilaciones. lado o del También otro. es el caso, también hay otros casos de gente que no es que tiene dos jubilaciones, sino que usa la moratoria o usa los aportes que tiene acá para completarlos. Claro. Los ¿Qué los pasa mínimos. si en un matrimonio... Sí. tengo un matrimonio que ella tiene beneficios en Europa por ser discapacitada, ¿no? Ujú. Y el marido saca la jubilación. ¿Sabés si le puede afectar a ella parte de su discapacidad o sus aportes? En principio no. No debería, para No, mí. habría que ver cuál es la regulación En particular España. de ese beneficio, si es compatible o no es compatible con alguien que tenga Claro. otro ingreso en el mismo grupo familiar. Claro, eso no sé, porque Eso es en no lo España. sé. Pero en Lo van a tener principio que no. averiguar ellos. Bien. Claro. Bien. ¿Algo más para comentar de tus aportes en tecnología? ¿Ciudadanías? ¿Haces ciudadanías también, no? Sí, hace poco me sumé como, digamos, titular, si se quiere, Sí. del área legal del corredor turístico productivo Italia-Argentina, Bien. turístico productivo cultural.
Italia-Argentina. Sí, no solo ciudadanía. Por un lado, sí, ciudadanías italianas, algunas consultas hemos tenido. Bien. Y después otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, beneficios previsionales en el convenio con Italia, divorcios, sucesiones, cualquier cuestión que pueda tener injerencia jurídica con Italia, entre Italia y Argentina, digamos. O contratos laborales. También, sí, ¿no? Inversiones de empresas que quieran. Inversiones. O sea, son muchas cuestiones de derecho internacional privado, de derecho previsional que tienen injerencia. en más ¿Pero vos te países. especializaste en derecho internacional o sea, No, sí hago derecho previsional particularmente y la parte de previsional a nivel internacional la hago dentro de mi especialidad que es previsional, es laboral perfecto. y previsional. Quería consultarte, por desconocer, en los reconocimientos de aportes de un país con el Sí. otro. ¿Cómo te puedo explicar? ¿Es a función de la vía administrativa o se recurre a una vía superior para activarla? Una vía judicial. Judicial, claro. En principio no debería, Debe porque se ser hace todo a nivel administrativo claro. de los organismos correspondientes de cada país. En el caso de Argentina, el ANSES. El ANSES Sí, italiano, claro. digamos. Sí, es a nivel internacional. Y bueno, en el caso de España se llama INSS, Instituto Nacional de Seguridad Social. Pero sí, en general, en realidad, el tema con la ANSES es que la regla general dice que la mayor parte de la población aporta al ANSES, salvo algunas personas que aportan a una caja específica. A de la regla provincial, general. lo que sea. Claro, exacto. Pero sí, se maneja todo a nivel administrativo, salvo que haya o una demora injustificada en emitir la resolución del beneficio, Claro. o que haya una denegatoria del beneficio que se considere que no corresponde. En ese caso sí se activa la vía judicial. Claro, bien. La vía judicial en materia previsional en realidad corresponde en 3 casos: una demora injustificada, una denegatoria que se considera que no corresponde, o cuestiones de movilidad de los beneficios cuando se considera que hay que reajustarlos porque no corresponden con lo que la persona tendría que estar cobrando, Claro. que hay algún error en la liquidación. Perfecto. Esos son los 3 casos donde se activa la vía judicial. Perfecto. Los 3 casos principales, digamos, donde se Principales, activa claro. la Sí, vía está bien. judicial. Bueno, la verdad que estamos ante la presencia de Sí. una abogada súper tecnológica, Sí, está bien eso. que no solo habla rápido, tus alumnos te siguen, ¿no? Te saben seguir. Quiero pensar que sí, Que si hay sí. alguna escuchando. Bueno, Lo podrá ¿les avisaste que va a venir? No alcanzaste alcancé a avisar. No lo alcanzaste. Bueno, brillante lo tuyo, la verdad que la muy bien. aplicación digna de admirar. Estamos hablando con la abogada Sarina Surache y una innovadora en el uso de su profesión con las redes. Sí, Sarina, ¿sabes lo que te voy a preguntar? Porque sí, sos militante Sí, política. así es también. Así que me gustaría saber tu opinión Ujú. sobre el uso de las tecnologías y la política y las campañas electorales y cómo ves el país. Si querés por etapas contestame. Creo que completamos el programa. demasiadas preguntas. en Bueno, una. sí, muchas cosas. Bueno, en cuanto a la política de las nuevas tecnologías, pienso que, a ver, especialmente con el uso de Facebook, creo que en este último tiempo ha habido como si se quiere, por decirlo de alguna manera, una explosión en lo que va a ser el uso de las nuevas tecnologías. Y hoy en día creo que, bueno, todos los candidatos, por ejemplo, manejan redes sociales, más o menos. La velocidad con que la información política transcurre no es la misma. Es verdad. Los soportes en los que se lee la información no son los mismos. Y eso hace que modificaciones que sean necesarias. Sí, veo que hay algunos espacios que quizás son como un poco más rezagados en el uso de la tecnología o no son tan afines. Así que, bueno, esa es otra cuestión también que quizás los candidatos y los militantes del campo nacional y popular, muchos, no todos, pero unos cuantos tenemos como una deuda pendiente con ese tema. Me parece muy bien. Sí, sí. El reconocimiento me parece Claro. muy Sí, bien. sí, tenemos como una deuda pendiente con ese tema porque creo que hay ciertas dificultades que hemos tenido con la cuestión de la comunicación, muchas cosas que se han hecho que no se han comunicado del todo, que no se han comunicado. Eso hablas del anterior bien. gobierno, ¿no? Sí. O que muchas cosas, no solo a nivel Estado, sino a nivel, digamos, militancia, que Militares. no sé, trabajo en los barrios, por ejemplo, trabajo en los niveles académicos también, que no se han comunicado, que no se han conocido. Y se han dejado llevar por todos sí. los medios hegemónicos que han Es que sí. dado corrientes de opinión quizás no certeras. Sí, nosotros vimos eso mucho. En el último tiempo del gobierno anterior, en la época de campaña, nos pasaba eso. O sea, nosotros militando en los barrios,
con un montón de actividades, un montón de cosas, y veíamos que quizás lo que nosotros mostrábamos en la realidad no coincidía con lo que se veía en los medios hegemónicos o mismo en las redes. En las redes. Entonces había como un desfasaje en cuanto a la información que circulaba y la información real, y no nos ayudaba eso, en realidad. Yo lo he visto, lo he presenciado directamente con gente grande de edad, que lo toman como una religión. Lo que dice la tele es palabra santa. Sí. Y no viste que lo dijeron en la tele, y sí, porque están todo el día mirando el mismo canal y le va creando la mente como ellos quieren, digamos, ¿no? Sí. Es así. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué más? Eso en el uso de la tecnología, las campañas, todo. ¿Cómo ves la situación del país? ¿Podemos salir de esta situación severa, desempleo? Bueno, mi opinión, ya lo dijimos, que está un poco atravesada por una cuestión de pertenencia política, no solo a nivel de militancia, sino a nivel de convicciones personales, ¿no? Sí, Digo, más allá de claro, las actividades en las que participo, es una cuestión de convicciones personales. Pero la verdad que no lo veo bien. La situación económica está muy mal. Ayer salió justamente el indicador del desempleo del INDEC, que es un dato oficial, que da más del 10%, que no es una cuestión solamente de manipulación política, sino que es un dato real, que se supone que tiene que ser oficial o lo más objetivo posible. Y decían que el gobierno anterior no eran objetivos, ocultaban información. ¿Eso lo reconoces como parte o era es una de las estratégico? críticas principales que se le han Yo hecho. creo que sí. Porque sí, haber engañado un poco el INDEC hace que, bueno, eso muestra la realidad, aunque se dice de que estamos por el buen camino. Igual, pero más allá de lo que haya sucedido o no sucedido con el INDEC en los tiempos del gobierno anterior, la realidad es que más de un 10% de desempleo es una cuestión, no importa tanto la forma en que se hayan registrado los datos en el gobierno anterior, importa que un 10% de desempleo Es es demasiado. demasiado. Es Es demasiado. Sí, Un 10% de desempleo es demasiado. sí, se ve en la calle, en la desesperación de la gente, los jubilados que piden créditos y créditos por deudas. Y después, hay una frase que le escuché en una entrevista a Cristina, que dijo justamente esta cuestión de que los militantes políticos, no solo los líderes políticos, sino que los militantes políticos estamos en obligación de ser optimistas, si se cree. Porque si militamos y tenemos actividad política es porque creemos que es posible mejorar las situaciones y cambiarlas, no solo a nivel propio, sino que a nivel como movimiento político es posible cambiar algunas cuestiones. Entonces, si no creyéramos eso, no tendríamos ningún tipo de actividad. No habría militancia. Es como una especie de obligación moral, si se quiere. Claro. Esta cuestión de plantear y militar el optimismo, si se quiere. Claro. Y más en un año electoral, donde más allá de la situación política, tenemos que generar conciencia de que tenemos la posibilidad de pensar bien antes de votar. Sí. Y de crear conciencia de saber bien a votar quién a conciencia. Votar a conciencia. Exactamente. Total, es particularmente importante. Claro, o sea, incentivar y sensibilizar, sobre todo a los jóvenes, del votar. Traten de informarse y de leer un poquitito, que es lo que nos falta a los ciudadanos, ¿no? De leer. Totalmente. No importa por quién votas, pero por lo menos votas a conciencia, no contra de, ¿no? O sea, tenemos que sacar ese mito. Y esto va a ser producto de toda una cultura nueva que tiene que crecer. Y lo bueno hoy, el rol de la mujer, la importancia de la mujer que se nos está dando en política. Pero no somos mujeres para rellenar listas, sino mujeres reales, preparadas y, bueno, por lo menos dan el lugar para que haya listas con mujeres, no de relleno, que nos van a manejar, ¿no? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. La militancia política, por suerte, en muchas cuestiones ha cambiado, ha tenido unos cuantos cambios muy importantes. Hay muchas mujeres que han tenido lugares como mucho más protagónicos en los últimos años, o que por lo menos se han mostrado esos lugares protagónicos que han tenido, porque hay muchas mujeres que a lo largo de la historia han tenido lugares protagónicos que son desconocidos o que se conocen relativamente. En cuanto a la militancia, particularmente dentro de mi campo de militancia, que es el campo nacional y popular, históricamente las mujeres han sido relegadas a, por ejemplo, en los barrios, a los comedores, ¿no es cierto? A cuestiones
que tienen que ver más con la cocina, sí, con el cuidado de los hijos, con acompañar, ese rol de mujer que acompaña al compañero militante, el rol de mujer que acompaña al compañero trabajador, ese tipo de cuestiones. La trabajadora, la militante, la política. Sí, bueno, eso política. Hablándolo también con las cuestiones del ejercicio profesional, es toda una lucha. Dentro del derecho laboral, que es mi campo de actuación, laboral y previsional, particularmente dentro de mi campo laboral, veo que el derecho laboral es un derecho hecho y pensado por y para hombres. La verdad es esa. Eso no lo había pensado. La gran mayoría, no digo todos, porque hemos tenido como una actuación un poco más protagónica en este último tiempo, pero muchos de los docentes de cátedra son hombres que plantean programas que están hechos y pensados por y para hombres. El lugar que tiene la mujer en el derecho al trabajo hoy en día tiene que ver con muchas cuestiones, pero en la ley de contrato de trabajo, que es la norma principal, tiene que ver con cómo la mujer combina el trabajo con la maternidad. Pero eso sucede en todos los ámbitos, laborales. Sí, en la gran mayoría sí. Sí, porque por ejemplo le dan 3 meses, ¿no? Y no alcanzan. Yo siempre no alcanzan. Tampoco alcanzan los 2 días de licencia por paternidad. Tampoco. Bueno, han habido en los últimos años un montón de avances. Hubo avances, claro. Pero son avances que van, por decirlo de alguna manera, entrando por la ventana. Claro. Son avances que vienen con la jurisprudencia, con recursos de amparo, con... no viene por una ley más amplia. No viene por una reforma integral del sistema, que en realidad que es lo que hace viene falta. Por parches, claro. ¿Estuviste investigando sobre la reforma laboral que quieren implementar? Sí. ¿Y qué opinas? Creo que es una ley absolutamente regresiva, es un proyecto de ley absolutamente regresivo, absolutamente regresivo, violatorio de uno de los principios fundamentales del derecho al trabajo, que es la no regresividad, que establece que cuando no es posible dictar normas más protectorias, como mínimo no se tienen que dictar normas que bajen los niveles de protección o que los retrocedan. Claro. Muchas cuestiones. Hoy en día, por ejemplo, están planteadas en la Ley Nacional de Empleo la Ley 24013, las multas por el trabajo no registrado, cosa que no está planteada en favor, es un plus de dinero que se paga en favor del trabajador cuando ese trabajador no estuvo registrado, o estuvo mal registrado, con una fecha de ingreso incorrecta o con una remuneración incorrecta. Eso es precariedad. Eso es precarización laboral. Exacto. Totalmente. Se habló en un momento también de asignar un dinero periódicamente para formar un fondo de desempleo, como funciona en otros ámbitos laborales, un fondo de desempleo para, en realidad se tapa bajo la excusa de que el trabajador tenga mayor celeridad y que cobre más pronto, pero la realidad es que ese trabajador se estaría pagando a sí mismo la indemnización. Sí. Lo cual facilitaría muchísimo más la inestabilidad de las contrataciones laborales. Sí, claro. Sí, eso sí. Eso es lo que más se habló de la nueva reforma. Pero ya aprovechando tu experiencia en el ámbito previsional y algo del laboral, en el tema arrancamos conversando sobre el tema de las leyes, el déficit del ordenamiento jurídico ante los nuevos trabajos. Hay una línea muy nueva, por ejemplo, de los trabajos en las plataformas de delivery, como estas muy conocidas que hay ahora. Esa gente le hacen los aportes, no le hacen ¿en qué condición de qué trabajan estas personas? Esas personas que trabajan en plataformas de reparto, de reparto de aplicaciones, como puede ser, muchas, pero hay 2 o 3 que son las más conocidas. Digamos, trabajan en condiciones de monotributistas. O sea, son monotributistas, precarización laboral, que tienen, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, una obra social, y tienen un aporte jubilatorio con el monotributo, que esa, digamos, es la excusa de pero bueno, igual tienen obra social y tienen aporte jubilatorio, pero no tienen ART. ART no tienen. Porque las ART, otro de los grandes déficits, las ART no aceptan trabajadores autónomos. Entonces, el trabajador monotributista, la única opción que tiene es contratar un seguro civil y comercial de accidentes personales, que no funciona ni con la lógica a nivel administrativo ni judicial de los principios del derecho al trabajo, que sí le rigen a una ART, por ejemplo. Y no irían al foro laboral, irían a un foro civil y comercial porque es un contrato de seguros como otros. Eso es parte de la precarización laboral en realidad, y es parte de las deudas que tiene el derecho al trabajo con los trabajadores, por ejemplo, autónomos.
Con los autónomos pasa lo mismo. O sea que un nuevo gobierno tendría monotributistas. todos estos desafíos por delante para regularizar las leyes, reacomodar las leyes, actualizar las realidades nuevas y que los trabajadores no pierdan derechos, fundamentalmente de ahí. Sí, exactamente. Todo por hacer. Sí. Hay mucho para hacer. Hay mucho por hacer. Sí. Bueno, no sabemos si esta nueva ley se aprueba o no, o se sale por decreto. No Han sé. intentado, bueno, con la reforma previsional pasó algo parecido, digamos. ¿no? La reforma previsional en realidad lo que modificaba básicamente, entre muchas otras cuestiones, una de las cosas más importantes que modificaba era la fórmula con la cual se calculaba la movilidad, es decir, los aumentos Claro. que iban a tener las jubilaciones, que fue lo que más cola trajo. Eso es lo que más cola. Con el gobierno anterior había dos, que 15 y 15. Sí, se logró sancionar después de mucha presión de jurisprudencia, sistemáticamente reclamando lo mismo. Se logró la sanción de una ley que establecía una movilidad de dos veces por año, con una fórmula específica, Claro. bueno, que fue modificada con esta ley. Con la reforma laboral también intentaron varias veces ponerla sobre la mesa en debate y no lo consiguieron porque no tuvieron el apoyo popular necesario. Se habló el año pasado de que iba a volverse a tratar sobre con las el elecciones mundial, o antes, sí. por una cuestión de que ahí va a ser más fácil conseguir el consenso para el tratamiento y no lo tuvo por el momento. Pero sí, es una de las presiones básicas que tuvo el Fondo Monetario Internacional para dar el crédito que dio. Muchas reformas en materia previsional, en materia fiscal y en materia laboral. Y estamos cada vez más endeudados. Porque ellos consideran que esa es la forma de bajar el déficit, básicamente. En vez de que sea con producción y trabajo, ¿no? Sí, a mí lo que más me preocupó de este gobierno, de los 3 años y medio de gobierno federal, gobierno nacional, fue que borraron de su vocabulario trabajo, producción, y se dedicaron a lo que se llama la timba financiera, ¿no? Bueno, no solo fue una modificación del vocabulario, que es una cuestión simbólica, fue una modificación material, o sea, dejó de ser ministerio, Sí, básicamente. Eso habla de cuál es la importancia que le dan a la cuestión laboral, claro. Laboral. Sí. ¿Y eso afectó mucho vos como abogada? Principalmente afecta en determinadas cuestiones que tienen que ser controladas y reglamentadas por el propio Ministerio de Trabajo, que en realidad es el que tiene el poder de policía en cuestiones laborales. El poder de policía, hablamos de la facultad de controlar el funcionamiento de las relaciones laborales, ¿no? Es la autoridad de aplicación de la ley de contrato de trabajo y de todas las normas laborales, en realidad. Entonces, hay un montón de remisiones normativas, de regulaciones que digamos, quedaron sin fuente, porque al no ser más ministerio hay toda una reestructuración interna que quedaron colgadas del aire esas. Que genera una necesidad de reestructuración a nivel normativo también. Claro. Perfecto. La verdad, muy interesante y mucha información. No sé a vos, Alcides, si te quedó una pregunta. No, bueno, ¿Te sentís cómodo? ¿Te cansamos? Sí. No, le para queremos nada. comentar a Sarina y a los oyentes que nosotros nuevamente insistiremos con nuestros proyectos de ley ley nacional del teletrabajo. Absolutamente necesaria. Vamos a volver a ese camino porque... Sí, porque yo fui teletrabajadora y cuando existía el Ministerio de Trabajo, la empresa, que es una multinacional en tecnología, hizo un acuerdo, un contrato de parte entre la RT, el Ministerio de Trabajo, el empleador y la empleada en este caso, donde se fijaba que yo debía cumplir objetivos, que era full, o sea, de lunes a viernes, que mi domicilio laboral era mi domicilio particular, que si me alejaba 60 kilómetros fuera de ese ámbito, la RT me cubría hasta ahí, o sea, me cubría hasta fuera de ese ámbito, ¿no? Claro. Si me pasaba un accidente de mi casa, era un accidente laboral, por ejemplo. Claro. Pero un convenio de partes, o sea, no hay una ley, era un acuerdo. No, es algo absolutamente sui generis y particular, que no existe a nivel normal. De hecho, nos hemos enterado que en instituciones académicas, empresas privadas y empresas de otros tipos, de financieras y esto, tienen teletrabajadores reales, pero les da vergüenza decirlo públicamente porque se sienten que están desamparados. Que dice, yo lo pongo arriba de la mesa, que tengo 20 teletrabajadores, le pasa algo y me van a pegar a mí. Sí. El patrón dice eso, plantea esto. Es que hay muchas cuestiones
digamos, en la materia específica del teletrabajo, hay muchas cuestiones que no encajan en la regulación tradicional. Exacto. La cuestión de los accidentes de trabajo es una, la cuestión de la jornada de trabajo es otra, porque muchas veces el teletrabajador, en este caso particular, sí había un control sobre el horario. Claro. Pero en la mayoría de los casos de teletrabajadores no los hay. No lo saben. Claro. Entonces, Y puede haber precarización laboral. sí, es que eso la sí. hay, sí, la hay, porque no hay un control sobre la cantidad de horas de trabajo, entonces uno dice, bueno, trabajo en mi casa, sí, pero trabajo muchas más horas que alguien que entra a tal hora y sale a Sí, tal hora. es verdad. Yo he trabajado más horas, es verdad. sí. Es que sí. Pasa eso. Pasa eso. Y por suerte me daban premios por productividad, pero no todos lo hacen. No, Ese es el tema. Corres el riesgo de que no te ven, viste, están No existís. los jefes con viejas mentalidades que si no te ven no existís. Bueno, vos hiciste tus tareas, pero bueno, claro, pero tal se quedó hasta las 10 de la noche, no vio que vos te quedaste tarde para cumplir el mismo objetivo, viste, así que bueno, eso nos pasa mucho también a los trabajadores que somos cuentapropistas, digamos. claro. Que dicho sea de paso, para el concepto tradicional de la ley no somos trabajadores porque no tenemos relación de dependencia. Pero bueno, muchas veces no tenemos ningún tipo de control sobre el horario de trabajo. Claro. Trabajamos de noche a veces cuando llegamos, o nos levantamos muy temprano a la mañana, o sea, Hay no que tener tenemos mucha control. conducta para Sí, teletrabajar. accidente de trabajo no tenemos cobertura porque no Claro. tenemos ART. Más que con un, como decía hoy, con un seguro de accidentes personales, otra cosa no hay. No hay. Vacaciones pagas, aguinaldo ni hablar, No hay. no No, existe claro. eso. Bueno, un montón de cuestiones que habría que rever y que incorporar en una posterior reforma seria Serias, ¿no? y responsable, digamos, del sistema laboral. Habría que incluir algunas cuestiones sobre, no solo sobre trabajadores autónomos contrapropistas, sino una regulación específica para pymes, por ejemplo. Ujú. No solo pensándolo de nuevo, no solo a nivel de reformas normativas, sino también a nivel de los programas de estudio. Bueno, Por ejemplo, eso es muy interesante. en la facultad, formar, sí, es muy necesario. En la facultad, por ejemplo, en Derecho Laboral no tenemos una bolilla o una unidad específica que hable de trabajadores cuentapropistas. No hay. Una ¿Pero qué bolilla que cosa? nos enseñe a Porque- asesorar a pymes, por ejemplo, tampoco tenemos. Tampoco. Las tenemos, sí, cuando hablamos de derecho comercial, o en finanzas, por ejemplo, y derecho financiero, que analizamos los impuestos y nos hablan del monotributo, esas cosas por ahí. Sí, como algo muy de básicas. relleno, Sí, pero no- la verdad es que nos faltan muchas herramientas para Mira. manejar. Claro. Mira cuántas cosas uno desconoce. ¿eh? Falta. Yo pensaba el monotributista tenía los mismos derechos y condiciones y nada No. que ver. Desprotegido total. No, totalmente. Sí, sí. Y todavía nos quejamos del teletrabajo. Sí, falta ¿Cuánto mucho. falta por andar? Sensibilizar desde los planes de estudio y implementar, ¿no? Regular. Sí. Es Bueno, cierto, ¿eh? Así. Bueno,